Jeremías capítulo 33 versículo 6 dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ha pasado ya más de un año desde que fui informado que tendría que entrar al quirófano para una operación en mi ojo. Aún tengo muy presente aquel día. Y antes de entrar, una mezcla de angustia, una mezcla de sufrimiento, temor y dolor invadía mi vida. Todavía, antes de ingresar, me despedí de mi esposa, mi amada compañera de toda la vida, y solté el llanto. Yo sabía, por lo que había investigado ahí en los tutoriales de YouTube, acerca de la operación de poner una válvula de ventilación en el ojo. Y sabía que tal vez, aunque no soy médico, que esta operación había riesgo como en cualquiera, donde hay que poner anestesia. Pero era apenas menos de un 1% de posibilidades de perder la vida en la mesa del quirófano. Sin embargo, así somos los seres humanos, de tal manera que tengo presente cómo mi ojo izquierdo estaba cerrado, lo taparon, el derecho estaba con la anestesia, y finalmente yo podía a través de mis otros sentidos percibir cómo estaba maniobrando ahí el médico mi ojo. Sentía un tanto de desesperación cuando él estaba exclamando a la jefa de cirugía que no podía introducir la válvula, que tal vez tendría que hacer un corte mayor, y esto me asustaba todavía más. Y yo pedí a Dios, por favor dirige las manos del médico, ya quiero que termine este suplicio. Finalmente todo terminó y todo acabó. Muchos de nosotros, en nuestra vida, o a través de nuestra vida, hemos experimentado experiencias similares, donde la angustia, el temor, el dolor, el sufrimiento se presentan en nuestra vida de diversas formas. Y no solo es en el aspecto físico, también puede ocurrir o puede suceder en el aspecto moral, emocional, sentimental e incluso de manera espiritual. Una enfermedad permanente, las consecuencias de un accidente, el rompimiento de una relación, la pérdida del empleo, las finanzas en bancarrota total o incluso la lucha diaria que tenemos cada uno con nuestras flaquezas y debilidades. Todo esto constituye y todo esto lo lleva o nos lleva a un estado de desesperación en muchos casos, pero también de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de angustia. Y lo más increíble es que finalmente, de una u otra manera, todos agotamos los recursos posibles a nuestro alcance, en nuestras manos para salir de esas crisis. Y cuando vemos que finalmente hemos tocado fondo, entonces volteamos al cielo y clamamos: ¿dónde estás, Dios? ¿Y qué crees? La respuesta de Dios es: yo entiendo tu dolor. Y tal vez algunos de inmediato: ¿entiendes mi dolor? ¿Entiendes lo que estoy pasando, Señor? ¿Entiendes el sufrimiento que me ha invadido? ¿Lo entiendes, Señor? Y tal vez no hemos alcanzado a comprender o a entender que la respuesta de Dios es: sí, entiendo tu dolor y lo entiendo porque yo me hice como uno de ustedes. Solamente algunos ejemplos de lo que enfrentó Jesús en su humanidad. Fíjate, Él, desde su mismo nacimiento, Él enfrentó una persecución. Sus padres tuvieron que huir de ahí de Belén porque fueron informados de que el emperador había mandado a matar a todos los bebés varones. Pero no solamente eso, a través de toda su vida y en particular
en particular durante el inicio de su ministerio, él enfrentó el rechazo de su pueblo. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no solamente enfrentó ese rechazo, también enfrentó el rechazo de su familia. En Juan capítulo 7 dice que ni aun sus hermanos creían en él. Él también enfrentó la incredulidad de la gente. En más de una ocasión tuvo que repetir: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar?». Pero no solamente eso, allí en Mateo capítulo 9, versículo 35, después de recorrer y anunciar las buenas nuevas, de sanar, dice ahí la Escritura que él tuvo compasión de la gente, porque estaban desamparadas y como ovejas sin pastor. Y lo interesante de aquí, la palabra que traduce la Reina Valera o las traducciones de la Biblia en la palabra compasión, es una palabra que viene del griego spilonach, que significa literalmente vísceras. O sea, Jesús sufrió hasta las vísceras. Estoy tratando de parafrasear. O sea, sintió ese dolor interno hasta el alma por la gente que estaba desamparada y como oveja sin pastor. Pero también él experimentó el dolor de la muerte de un familiar. Juan el Bautista era su primo, y cuando él fue informado de que habían degollado a Juan el Bautista, la Biblia dice que él se retiró al monte a orar. Sufrió, le dolió, estaba con un dolor igual que nosotros. Y luego no terminó las cosas ahí, el sufrimiento en Getsemaní. La Biblia dice que él tenía una tristeza de muerte, tenía una angustia y un dolor que dice que escurrían gotas de sangre de su frente, y esto por lo que médicamente explican, de que era tal la tensión que tenía nuestro Señor que sus vasos sanguíneos estaban reventando. Imagina el sufrimiento que estaba pasando nuestro Señor. Y finalmente la prueba más grande, la prueba más enorme que pasó el Señor fue cuando Él llegó camino a la cruz. Porque ahí él experimentó latigazos, él experimentó vituperios, él experimentó desprecio, escupitajos, él experimentó una corona de espinas, él experimentó burlas, pero lo significativo es que antes de ser crucificado, la Biblia dice ahí en Marcos capítulo 15, versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y la pregunta es, ¿por qué no lo tomó? ¿Por qué lo rechazó? Y una de las respuestas es porque lo hizo por ti, y lo hizo por mí, y lo hizo por todos nosotros. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué? Bueno, para enseñarnos ahí en los últimos momentos de nuestro Señor en la tierra, para enseñarnos que Él entiende nuestro dolor. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta la traducción, la Nueva Traducción Viviente, que dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Dios entiende nuestro dolor. Dios sabe de nuestro sufrimiento. Dios sabe de nuestra aflicción. Y creo que en este tiempo en particular en que estamos enfrentando tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento, de aflicción, de manera física en la salud, de manera económica, de manera en nuestras finanzas, en todos sentidos que estamos sufriendo, y que tal vez mucho nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdanos.
Señor, ¿nos entiendes? Y la respuesta del cielo es, yo entiendo tu dolor y yo sanaré tu sufrimiento. Por eso Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tiempos de aflicción son tiempos de oportunidad de mostrar a todo el mundo que en Dios hay solución a todos y cada uno de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor. Y somos llamados a comunicar esto. Que Dios te bendiga.